iban a venir hoy y aquí están con nosotros. Muchísimas gracias a ambos por haber venido, de veras. Arranquemos, obviamente, por el final. ¿Puede funcionar un acuerdo social en la Argentina? A ver, acá necesitamos dos cosas, ¿no? Primero que nada, llegar a un punto de inflexión para parar la caída y empezar de vuelta a poner en marcha el país. Y después tenemos que nutrir al nuevo gobierno de un modelo distinto de país, ¿no? Con valor agregado, con la ciencia aplicada, con un desarrollo tecnológico importante que nos permita pegar la vuelta y definitivamente sacar a la Argentina de donde está con estos niveles de pobreza intolerables, ¿no? Y para esto hay una convocatoria de Alberto muy clara, que se dio un primer paso con los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán, y creo que en ese sentido es por demás importante que todos confluyamos en una mirada de país, ¿no? Y a partir de ahí encontrar los caminos, ¿no? Con la voluntad política detrás, por supuesto, que esto es indispensable para recorrerlos, ¿no? ¿Miguel? Mira, claro que se puede. Mira, recién estábamos hablando, mientras te escuchamos, esta es la primera vez que estamos juntos en un canal de televisión. Y eso te dice algo, ¿no? A mí me parece que cualquier construcción que se tenga que hacer de acá para adelante, cualquiera sea el que gane, o sea, no estoy diciendo solamente Alberto Fernández, que es el candidato que hoy se ve como futuro presidente, pero cualquiera sea el que gane, va a tener que ir a buscar consensos. Y los consensos tienen que hacerse a partir del trabajo, de las empresas, de la educación. Yo creo que la Argentina hace mucho tiempo que está, no es de ahora el tema de este antinomias que estamos teniendo entre toda la sociedad, no solamente en el tema industria o campo. Entonces creo que la única manera es buscando consensos. Ahora, ¿cómo se buscan esos consensos y lo planteo desde el punto de vista de la expectativa positiva, que la propuesta me parece que hizo Alberto Fernández va en el sentido correcto, sobre todo por la situación, en caso de que Alberto Fernández sea electo presidente, que la Argentina va a tener que enfrentar. Ahora, ¿se pueden maridar demandas del sector industrial, del sector empresario, de menor carga impositiva, obviamente crecimiento económico para que impacte en el consumo y demás, con una segura demanda de aumento salarial, recuperación del poder adquisitivo que va a tener el movimiento obrero? Mira, Iván, lo que no han podido por otros métodos lo pudieron con la devaluación, ¿no? Digamos, hoy los activos de las empresas y los salarios están en la mitad de lo que venían siendo. Las empresas tienen un 40% de capacidad útil o 50%, ¿no? El resto es capacidad ociosa. Lo que tenemos que hacer es, primero, poner en marcha el país y después encontrar los caminos para generar, digamos, vamos a ir a ver los ciclos. Caemos al subsuelo. Empezamos. Cuando creemos que llegamos a un nivel de dignidad, nos damos cuenta que lo que generamos no alcanza, ¿no? Al país le faltan 20.000 millones de dólares. Se ameseta y volvemos a caer. Bueno, tenemos que encontrar, primero, esta salida, porque, digamos, en esta situación no se aguanta, la demanda social insatisfecha es grandísima y seguramente tenemos que ir recuperando ingresos en toda la sociedad para que esto se dé. Esos ingresos que se recuperan tienen que volver a poner en marcha el engranaje de las industrias que hoy están paradas. Bueno, y a partir de ahí, en paralelo, definir un modelo de país. Te digo, digamos, nosotros lo hablamos entre los dirigentes sindicales, tenemos que generar un desarrollo con una calidad científico-técnica detrás
que nos permita a la Argentina potenciarse. Si no nos salimos más de este estancamiento, ¿no? Y con estos porcentajes totalmente absurdos para la Argentina de pobreza que tenemos. Miguel, ¿se puede respecto a la pregunta inicial? Sí, hay muchísimo más coincidencias cuando estás en estos problemas, cuando tenés un mercado interno que está totalmente con problemas o sea, vos hoy hay poco consumo, o sea que las mismas empresas están buscando ver cómo haces para recuperar ese consumo y lo claro para recuperarlo es a través de salarios, o sea, volver a tener mayor capacidad de gasto. Ahora, el tema es cómo hacerlo. Yo creo que cuando si nos podemos sentar en una mesa de consensos, lo estamos haciendo ya con los trabajadores hace bastante que estamos reuniéndonos, o sea, pero lo que tenemos que hacerlo es entre todos, o sea, con el gobierno también. Esto no se ha hecho antes porque posiblemente muchos gobiernos lo que han visto es como que es una pérdida de poder el dialogar. Y yo creo que es al revés. Y ojalá que lo podamos hacer, porque no es, si no volvemos a este tipo de antinomias en donde no logramos tener un modelo de país. Nadie, a ver, yo estoy convencido, no podés tener uno que gane con el otro. Tenés que buscar en dónde están, o sea, alguien tiene que ceder y el otro también va a tener que ceder en algo. Y ahí buscar los consensos. ¿Y hoy cuáles son las principales demandas que tienen las empresas de cara al próximo gobierno, sea cual sea? Yo te diría es recuperar confianza y tener las variables, o sea, dólar, crédito, o sea, la tasa, todas esas variables, buscar el largo plazo. O sea, a nadie muchas veces en la industria y hasta entre los empresarios o la misma sociedad están esos preconceptos de que es buena una devaluación. La devaluación, y en ningún lado es buena una devaluación de 20, 30, 40%. O sea, los países, entre comillas, normales pueden tener 1, 2, 3% en el año y coincide más o menos con lo que es la inflación de cada país. Acá vos no podés tener cada año 30%, porque ahí dejás de tener referencias de precios, nadie quiere vender, ni nadie quiere comprar, porque la lógica, y esto por ahí mucha gente no lo entiende, es que este vaso que yo estoy vendiendo, si se devalúa 30%, no sé qué precio, si voy a poder comprar de vuelta los insumos para hacer el mismo vaso. Entonces, esas son las cosas que frenan o empiezan a tener aumentos de precios que están fuera del contexto. Héctor, cuando le preguntaba recién a Melo de las demandas de las empresas, y era lo que planteaba recién, la agenda de los trabajadores, del movimiento obrero, además de la recomposición salarial y del empleo, ¿hay algo en el horizonte inmediato que hayan hablado con el candidato a presidente de decirle, bueno, sí, empleo y salario sí, pero además, esto? No, pero precisamente esto, digamos, primero que nada recomponer los ingresos para volver a poner la matriz productiva y de bienes y servicios en funcionamiento. Esto es indispensable. Elevar los valores mínimos de ingresos de la pirámide, ¿no? Digamos, acá tenés a los jubilados sumergidos, a todos los salarios básicos sumergidos, y me parece que eso es fundamental, recuperarlo para iniciar por lo menos con una base sólida, empezar a iniciar esa recuperación. Pero la demanda también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver, vuelvo a repetir, tiene que ver con una mirada de mediano y largo plazo que nos garantice un país con objetivos diferentes, ¿no? Digamos, nosotros tenemos historia y fuimos diferentes en la región, fuimos diferentes en el mundo, y me parece que recuperar desde la educación y desde la investigación de la ciencia y la tecnología
eso nos va a permitir en muchos nichos de la Argentina que tienen que ver con agroindustria, con alimentos, con energía. Digamos, el otro día hablábamos con unas personas que nos vinieron a ver para participar de un seminario y hablábamos de decir, bueno, de Vaca Muerta tenemos un caño que o sale al mar y se lleva la riqueza, o ese caño se va bifurcando por un lado y por el otro, y hacen leche en polvo, y empezaron a hablar ahí mismos empresarios de un montón de iniciativas. Acá hay algo que no se dijo y que yo creo que por ahí los empresarios lo saben. A Macri le fueron a llevar más de 50.000 millones de dólares en inversiones. ¿Sabes cuánto hubo de eso? Nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque o no creyeron en Macri, algunos te dicen el endeudamiento que venía trayendo este gobierno era imposible de que garantice El repago, etcétera, etcétera. Les quiero hacer un alto, en un instante les quiero preguntar algo sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, que forman parte del 80% del mercado, pero antes una pregunta de Julián Guarino. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiero preguntarles lo siguiente, yendo un poquito más en detalle a cómo imaginan los próximos meses, sobre todo en función de esto. Coincido con Héctor Daer en que tiene que haber algún tipo de recomposición salarial. Ahora, si uno hace una recomposición salarial en este contexto, lo que podría imaginarse es que eso va a generar demanda en el mercado doméstico, es decir, va a crecer la demanda. La oferta puede venir por importación o por producción local. Ahora, en el sector industrial, que es importantísimo, consume muchos dólares para producir. En general, si no me equivoco, los insumos son en torno al 50% son en dólares, las maquinarias muchas veces son en dólares. Digo, ¿están pensando que pueden tener alguna restricción para empezar a generar más actividad económica? ¿Lo han hablado con Alberto Fernández en su momento? Digo, ¿cómo están pensando ese escenario, teniendo en cuenta que se va a partir de mayor demanda, pero que tiene que haber oferta para abastecer esa demanda? Miguel, sí. Vos tenés... específicamente eso no se habló con Fernández, con Alberto Fernández, pero nosotros hemos hecho un trabajo sobre el tema de producción y no estás hablando solamente de mercado interno, también tenés que ver todo el tema de exportación. O sea, ahí es en donde te van a... El ingreso de dólares te viene por dos lados. Uno es por la exportación, o sea, la gente que exporta, y otro es por lo que vos consumís o fabricás internamente que no estás importando. La sustitución. O sea, lo que vimos estos últimos años es que al estar tan abierta, cuidado que estos son los preconceptos que hablamos siempre nosotros. El tema de las empresas, si vos hablas en la Unión Industrial, el 95% de las empresas están de acuerdo en abrirse al mundo y en ser competitivos, pero para ser competitivos lo primero que tenés que tener es una macroeconomía ordenada, que es un poco lo que está diciendo Héctor. O sea, si vos lográs tener eso, que volvemos al principio, tener las variables, o sea, energía, tarifas, la inflación, el dólar, previsibles, o sea, vos sabés para dónde podés ir. La mayoría de las empresas de cualquier país no tiene lo que nosotros hemos vivido en nuestros últimos 40 años, que es estas devaluaciones, el que la gente huya de la moneda. Entonces, todo ese tipo de cosas lo conseguís, no solamente en la parte económica, sino también en un acuerdo político. Yo me acuerdo que este gobierno hace 3 o 4 meses sacó 10 puntos de acuerdo que después nunca más se hablaron. Yo creo que no tenés que llegar a 10. Son 4 o 5 en los cuales decís, vamos a ir para allá. Entonces ahí vas a dejar de tener economías que cada vez que cambiás de gobierno pasás de un lado al otro del péndulo. Entonces déjenme entender algo, les pregunto a ambos esto. Este acuerdo, porque yo imagino gente del otro lado diciendo, bueno, el diagnóstico, alguno lo puede compartir más, otro lo puede compartir menos, pero está medianamente claro cuál es el diagnóstico de ustedes dos. Ahora, yo estoy del otro lado y pregunto, perfecto, ¿va a haber un acuerdo social?
si yo me siento acá con ustedes dentro de un año y les digo, ¿funcionó o no funcionó? En el sentido de precios y salarios, ¿de qué depende el éxito de ese acuerdo que no sea de las cuestiones macro que naturalmente, que es lo que decía Miguel recién, tienen que acompañar? Porque si obviamente hay una desregulación total o hay un salto enorme del tipo de cambio, la situación va a ser mucho más difícil. O sea, ¿cuál es A ver, el eje para que ese acuerdo tenga éxito? el eje es la voluntad política del próximo gobierno. Y eso, si es Alberto Fernández, No vos tengas decís que duda, está. no tengas duda. Tiene la voluntad política de que esto suceda, de dar vuelta esta ecuación que te lleva hacia abajo, te lleva hacia abajo. Digamos, en esto no tengamos duda. Digamos. Acá hay otra cosa que es anterior. Este gobierno fue hacia una economía totalmente primarizada, sin valor agregado. Pensó en el agro, pero en el agro poroto nada más, no semilla. Pensó en vaca muerta y energías renovables. Después no le importó nada. Después te decían, no, porque vamos a ver, vamos a tener la Silicon Valley Argentina, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que fue sucediendo acompasado con un endeudamiento y llegamos a hoy. Lo que hay que pegar la vuelta es, primero, decirle a todos, digamos, por eso esta convocatoria de decir se necesitan todos, es decir, tenemos que ir en favor de una mirada distinta de país. Acá vos pones condiciones y el tipo que tiene abejas empieza a hacer miel, el otro empieza a hacer otra cosa. Digamos, la Argentina sale de las situaciones de crisis críticas como la que tenemos. Por supuesto, cada crisis nos deja más abajo y cada vez es más difícil salir. Pero esto no tengamos duda de que hay voluntad política de quien nos va a gobernar y los actores sociales lo que tenemos que hacer es generar las condiciones de viabilidad aportando cada uno lo nuestro, porque lo que no hay que buscar es cuál es la dicotomía. Ni nosotros nos vamos a sentar con los empresarios para perder derechos, ni ellos se van a sentar con nosotros para que les fundamos las empresas. Digamos, esto es así. Te hago un alto ahí. Esto es así. Te hago un alto ahí. Miguel, una consideración sobre esto que hablábamos recién. ¿Es por voluntad política? Que quiero que pregunte Gabriel Morini. ¿Es por voluntad política? Es por voluntad política, claro, claro. O sea, aparte vos, lo que estamos viendo acá, un acuerdo puede ser por 180 días, por lo que vos quieras, pero lo que vos estás buscando es tratar de tener tiempo para ganar confianza, para mostrar cuál va a ser el rumbo, porque si nosotros podemos acordar salarios y lo que vos quieras hacer en ese momento. Ahora, por abajo tiene que empezar a trabajarse para construir esa confianza y para salir, porque si no vamos a seguir teniendo, de vuelta, tenemos que buscar cuál es el tipo de país que queremos, los argentinos. Gabriel. Más allá del acuerdo general que estimo ambos coinciden, quería ir a algo más particular y sobre lo que pueda haber alguna diferencia o alguna rispidez quizás. ¿Les inciden a ambos y en realidad a todos tarifas dolarizadas o no? Tarifas de servicios públicos estoy hablando. Y también refiriéndose al salario medido en dólares a nivel regional. ¿A qué nivel consideran que debiera estar para que por un lado sea competitivo, pero por otro lado no se pierda absolutamente el poder adquisitivo como ha ocurrido en estos años? Lo que pasa es que si partimos de que la solución es que los activos de las empresas valgan la mitad y todos trabajemos por un plato de arroz, algunos te la grafican así la solución. Creo que esa no es la solución, creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar. Por supuesto, cada devaluación nos hace más pobre a todos. Así que esa teoría de un dólar alto, por supuesto que nosotros no la acompañamos. Ahora, un dólar con el valor real, eso es lo que tiene que pasar. Digamos, ¿cuál es el valor del dólar? Bueno, será un tema de definición en los términos de la macroeconomía. Pero me parece que lo que no pueden hacer, lo que hace este gobierno, tener una inflación
que se va a pique y anclaban el dólar a tasas siderales, ¿no? Con lo cual inhibían la producción, destruían la macroeconomía, ¿no? Y empobrecían a todos. Miguel. La pregunta que estás haciendo es exactamente lo que estamos pensando de los dos lados. O sea, vos no podés tener un salario en dólares. El problema es cuál es el equilibrio del dólar. Ahora, la Argentina no tiene salarios en dólares bajos, no lo va a poder tener. No es un país que va a tener. Entonces vos lo que tenés que hacer es tener cada vez, o sea, tratar de que la cadena de valor le agregues cada vez más valor para poder pagar esos salarios. Pero la Argentina nunca fue un país de salarios bajos en dólares. Y eso no creo que quiera hacerlo. Vos podés tener países que hagan maquila, que es, por ejemplo, no quiero dar ejemplos, pero el caso de México. Entonces ahí sí estás buscando un costo salarial muy, muy bajo. Pero yo creo que hoy la Argentina, si exporta materia prima, si vaca muerta, agro, y si querés agregarle valor a eso, son salarios más altos. Pero de vuelta, de acuerdo, el PBI nuestro baja o sube igual que el valor de las empresas o igual que los salarios, de acuerdo a que el dólar esté en 18 o esté en 60. Pero digo, en los últimos 3 años, 4 años, de los precios relativos de la economía, los salarios cayeron en dólares, pero la energía, los combustibles, el valor del dólar, que son también precios relativos de la economía, treparon muchísimo. Lo que uno podría pensar ahí es, ¿hubo alguna decisión de fondo en permitir que los salarios fueran a la baja y que el resto de los precios relativos de la economía terminen trepando mucho en dólares? Digo, ¿esa ecuación habría que nivelarla, habría que corregirla? Eso va a ser algo que va a tener que hacer el nuevo gobierno, pero claramente, volvemos al principio, no podés usar ninguna de estas variables como ancla. O los salarios o el dólar. Tuvimos muchísimo tiempo con un dólar muy bajo, que anclaba o trataba de bajar la inflación, subiendo las tasas y teniendo un dólar planchado, aunque teníamos un mercado libre. Pero ¿qué tenías? Tenías un gobierno que te competía a los privados tomando plata carísima. Entonces ese era un piso que vos no podías estar por debajo de ese piso de tasas. Entonces eso que hizo que el dólar bajase. ¿Pero por qué bajó el dólar? Porque la gente vendía dólares y colocaba o venía la inversión especulativa. Pero eso sirvió para anclar una variable, y eso no lo tenemos que hacer nunca. Nunca tenemos que dejar que nos pase eso. Ni salarios, ni tarifas, ni las tarifas, que es un tema álgido, tiene que ser, no podés tener la tarifa en cero porque no tenés inversión, y tampoco podés irte al otro lado y tener tarifas extremadamente caras porque no se puede pagar. Claro, eso es. Entonces, esos son los equilibrios que tenemos que buscar, y esos son los acuerdos que no es solamente de salarios o de precios, porque muchas veces son consecuencias. Es más integral, supongo. Absolutamente, sí. Noelia. Pero el tema tarifas, no tengas duda que es uno de los temas que hay que resolver, porque las tarifas fueron las que sacaron de escala a muchos sectores de la producción, ¿no? No tengas duda, digamos. Una panadería, para ponerlo en gráfico, pasó de tener 6.000, 7.000 pesos de gasto de gas a tener 90.000, digamos. Esto es sacar del escenario a cualquiera, ¿no? Y esto va al precio del pan después, hizo ¿no? que subiera la inflación y subieron las tasas de interés. Correcto, también. pero Héctor, no dije nada distinto a lo que estás diciendo. No, pero yo lo que quiero aclarar, el tema tarifa es un tema a resolver, no tengamos duda. Pero porque te fuiste de un extremo al otro. Entonces tenés que buscar esos medios. Tenés que tener la sensibilidad para no tener... Esto era una locura, no solamente para el consumidor, sino también para las empresas, porque vivimos en el mismo país. Ahora, tampoco era bueno cuando venían los europeos acá y nos veían que cuando hacía calor en invierno abríamos las ventanas. O sea, que esas son las cosas que no tenemos que ir ni a un lado ni al otro. Ahora sí, Noé,
Me sorprende gratamente que los dos dicen que este ciclo de recuperación debería comenzar con la recuperación del poder adquisitivo del salario. Lo que me pregunto es cómo se daría eso si a la par estamos viviendo un momento en el que el gobierno intenta que las empresas den un bono de 5.000 pesos por única vez y no remunerativo, y a la vez las empresas no pueden ni siquiera hacer ese pago. ¿Cómo comenzaría el ciclo a partir de la recuperación del salario con empresas tan dañadas? ¿Y él? Me tocó la pregunta Y difícil claro. a mí. Hasta Y todavía ahora no hablaba hablamos, Héctor y todavía no hablamos de ahora me reforma tocó a mí. laboral. No, sí, es así. O sea, de vuelta, esto es recuperar confianza. Yo creo que va a haber mucha inversión si vos empezás a fijar variables y ponerles a un precio. No es solamente, de vuelta, tenés que buscar los equilibrios. O sea, posiblemente hoy, claramente, en un momento en donde no hay valores, de referencia ni de precios, y tenés un mercado interno que está destruido, es muy difícil pagar bonos cuando no hay tampoco ni crédito en las empresas. O sea, el crédito se ha reducido a... No hablemos de crédito para invertir, crédito de caja. Entonces, no le podés pedir a empresas pequeñas o medianas cuando hasta las grandes, en las cadenas de valor, no se ha roto esa cadena de valor. Entonces, es muy difícil pagar un bono. Seguramente va a haber empresas que lo van a poder pagar, pero de vuelta, el tema es increíble, porque si vos tenés tasa de 160 o 140%, no hay forma, el que puede tener fondos, no los usa para la producción, o sea, frena eso, o frena el pago a sus proveedores o a sus clientes. Entonces, en ese contexto es muy difícil dar aumentos o lo que sea. Si vos parás la pelota y acordás precios y salarios por X tiempo, pero para que en ese X tiempo se haga algo, seguramente vas a tener respuesta tanto del trabajador como de las empresas. Héctor. No, los ingresos hay que recomponerlos porque hoy no solamente los sectores más vulnerables y demás están pasando por un momento muy crítico, hay estructuralmente compañeros que salen de trabajar todas las noches y no tienen un plato de comida en su casa. Habrá que buscar los instrumentos, ¿no? Este gobierno, digamos, fue el culpable de la situación actual que estamos viviendo. Así que tenemos que subsanar esto. Habrá que llamar a los bancos y decirles, señores, tienen que ceder parte de sus ganancias para tener una tasa que pueda ser viable para que aquellas pymes, aquellas pequeñas empresas puedan financiarse, puedan tener capital de trabajo y puedan recomponer ingresos. Digamos, mecanismos, vuelvo a repetir, hay. Acevedo habla de un tema de confianza. Para nosotros creemos también que tiene que ser imperativa la voluntad política de ir en un determinado sentido, porque hay instrumentos. El Estado está lleno de instrumentos y me parece que eso es lo que hay que utilizar en favor de, ¿no? En favor de un rumbo. Como algo que creo que en algún momento leí en Mafalda. Se los voy a complicado me abre los ojos. Eso Miguel complica, Acevedo. eso complica. Es decir, composición. No nos dividan que estamos intentando No. caminar juntos. Composición, tema, reforma laboral, desarrolle. A ver, acá hay una cosa muy clara. Las empresas argentinas se desarrollaron, fueron competitivas con esta legislación laboral. Alberto fue muy claro en eso y la dinámica que tienen los convenios colectivos fue corrigiendo y adecuando un montón de cuestiones. Hablar de reforma laboral en los términos de pérdida de derecho no es el camino, no es el camino. Recién hablábamos de que Argentina no iba a poder tener salarios en dólares bajos porque no resiste
tampoco resiste una pérdida de derechos que termine generando condiciones más precarias de trabajadores. Al contrario, creo que Argentina tiene muchísimos trabajadores en precariedad y en la informalidad, y tenemos que empezar también a ver cómo recuperamos derechos para esos compañeros. Por supuesto, nada de esto es fácil, habrá que ir construyéndolo a medida que se avanza, pero tengamos en claro que, digamos, la mirada no es ni tan chiquita como un acuerdo de precios y salarios, ni tan grande como la pérdida de derechos. Miguel, estabas revoleando ahí, estabas buscando, ¿no? No, estaba pensando que no quiere que nos pongamos de acuerdo. Ya antes de iniciar ya nos empieza a poner las... No, porque va a ser un tema seguramente que va a surgir en algún momento del año. Pero te que viene. aclaro, es un tema lo que hablamos está. en la última reunión. Lo que dijimos es, depongamos las armas. Depongamos las armas de esta pelea. También ¿no? puedo decir, es una discusión que se va a dar post acuerdo de precios. Pero si y no salarios. sacamos el país adelante, olvídate que podamos discutir nada. Pero es que Esto es así. Pero yo no lo veo como un tema... es según el preconcepto que puedas llegar a tener sobre el tema laboral. O sea, yo creo que la ley es antigua, pero hoy yo la dejaría como está. Vos tenés hoy un montón de cosas que tenemos que hacer primero. Ese es un tema que se va a tener que tratar después, pero no le veo... A ver, ¿por qué digo antigua? Porque la Argentina, el mundo, yo no le veo que hoy haya en la Argentina trabajo esclavo o se estén yendo en contra de los derechos del trabajador. Y si llega a pasar eso, inmediatamente se sabe, porque tenés redes sociales, es algo que en otro contexto se trabajaba los fines de semana, no había horarios, trabajaban los chicos. Hoy es imposible pensar eso. Lo mismo que es imposible, pero hace 50 años en menos de 50 años la mujer no votaba. O sea que hay un montón de derechos que ya están adquiridos. Claro. Entonces, hoy lo que podemos ver es cómo viene el tema de la tecnología, cómo va a afectar el trabajo eso, pero yo no creo que hoy se pueda ir contra los derechos adquiridos del trabajador. O sea, contra eso no estamos diciendo. Y sobre este tema que también es un puntito álgido, que es yo me acuerdo, a ver, pucha, esto es para decir que soy viejo, pero cuando yo empecé a trabajar, en la oficina se hacían documentos y había un montón de secretarias trabajando con la Olivetti. Existía la Pitman, que supongo que la mayoría de la gente no sabe que es la Academia Pitman. Toda esa gente no está más, porque vino la máquina eléctrica, después vino la computadora, y todo eso se hace de otra manera. Y se ganó productividad, y hay un montón de gente que se trabajaba escribiendo, y ahora me acuerdo que también los periodistas eran así, que trabajaban con la máquina de escribir, Mafalda, y todo eso, que estaba la Olivetti, y hoy no existe, y nadie está reclamando por esa gente, porque se entró en una mayor productividad. Miguel, Héctor, les agradezco muchísimo que hayan venido, y calculo que en virtud de lo que estábamos conversando seguramente se pueda replicar esta conversación más adelante, obviamente después de las elecciones del 27 de octubre o después de la asunción del próximo presidente. Gracias de verdad a ambos, parece un gesto muy importante además de cara a la sociedad que estén los dos juntos acá, de verdad. Pero lo que hay que construir, yo no tengo dudas que Alberto va a ser el presidente, y creo que esta convocatoria tiene que sumarse todos los sectores que piensan que tenemos que tener una Argentina diferente y que acabar con la pobreza, acabar con la falta de educación y con lo terrible que estamos pasando de que estemos discutiendo
emergencia alimentaria, producto de lo que nos está pasando en la sociedad, ¿no? Gracias a ambos, de verdad.